Materiales: batidora, tazas y cucharas medidoras, recipiente medidor, moldes para pastel, colador, espátula pastelera, un bowl, base para pasteles, manga pastelera, trapos de cocina, envoltura plástica adherente, palillos de madera, cuchillo, un plato, horno, espátula para glaseado y un alisador. Ingredientes: 2 tazas de leche, 4 tazas y media de harina, 2 tazas de azúcar, 8 huevos, 2 cucharadas de polvo para hornear, una cucharadita de sal, una taza de aceite, una barra de mantequilla, cucharada y media de vainilla, perlas de decoración, colorantes, una caja y media de chantilly, colorante en gel y galleta de alguna forma. Pasos: precalentar el horno a 180 grados. Separar cada ingrediente en recipientes distintos. En un bol vamos a colocar las 4 tazas y media de harina, 2 cucharadas de polvo para hornear y agregaremos sal. Ahora pasaremos a utilizar la batidora. En ella colocaremos 8 huevos. Empezaremos a batir. Mientras se baten los huevos, agregaremos las 2 tazas de azúcar. Dejamos de batir unos minutos. Posteriormente, agregamos la taza de aceite. Nuevamente dejamos batir bien la mezcla para agregar las 2 tazas de leche. Dejemos que la batidora mezcle bien y comencemos a integrar la mezcla de harina, polvo para hornear y sal. Dejemos batir bien por unos minutos. Una vez la mezcla sea homogénea, agregaremos una cucharada y media de vainilla y dejamos batir para que la vainilla se incorpore a la mezcla. Ahora procederemos a preparar los moldes. Para esto debemos mantequillar cada molde para que al hornear el pan no se peguen estos. Después de poner la capa de mantequilla, esparcimos un poco de harina en todo el molde. Una vez que los moldes estén listos, procedemos a vaciar la mezcla en cada molde, ocupando solamente 3/4 del molde. Procedemos a meter los moldes con la mezcla al horno que posteriormente precalentamos a 180 grados y lo dejamos ahí para terminar de hornear. Una vez terminado de hornear, sacamos los moldes con ahora pan y dejamos enfriar. Después de enfriar completamente el pan, se corta para ir armando el pastel. Lo unimos con palillos y chantilly, el cual se preparará vaciando la leche chantilly en la batidora para crear una consistencia espesa y espumosa. Le colocamos envoltura plástica adherente y lo metemos al refrigerador para que pueda estar firme. Una vez que el pastel esté firme, sacamos del refrigerador y cortamos la forma de nuestro pastel, haciendo referencia a un cono para simular un árbol de Navidad. Para crear el chantilly color verde, vaciamos la leche de chantilly en la batidora y agregamos el colorante necesario para obtener el color deseado. Colocamos una capa base lisa de chantilly para darle aún más forma de cono para el pino. Y empezamos con la decoración, haciendo pequeñas formas circulares por todo el pastel con chantilly, para suponer la forma del arbolito de Navidad, hasta llegar a la parte superior. Después colocamos las perlitas comestibles para simular las esferas navideñas. Agregamos en la punta del árbol una galleta decorativa. Un cambio que se puede notar en el pastel es el peso de este mismo, pues al hacer la pequeña torre de pan, esa toma un peso. Sin embargo, al cortar el pan para crear la forma del cono, como un árbol de Navidad, el pastel pierde peso. Y cuando nuevamente, al agregar el chantilly y el resto de las decoraciones, este vuelve a tomar más peso, teniendo así una variación del peso en varias etapas de la elaboración del pastel. Esto puede ser calculado por una báscula y ya realizar la comparación de los pesos. Otro de los cambios que observamos fue en la parte de la altura, ya que al momento de estar apilando los panes, este aumentaba de altura. Podemos calcular la altura con un metro, una cinta métrica e incluso una regla. Uno de los cambios que podemos apreciar en el proyecto del pastel es la cambio de temperatura o cocción. En este proceso la masa se infla hasta que alcanza los 55 grados Celsius y internamente se forma la miga, y a medida que aumenta la temperatura dentro de la corteza se endurece y adquiere un tono dorado.
La cocción o la temperatura se puede medir con un termómetro o más rústicamente con un palillo de madera e insertándolo en el pastel o en el pan en este caso. Si el palillo al retirarlo sale seco, se quiere decir que el pan ya está listo. Caso contrario, si el palillo sale con restos de masa, esto quiere decir que aún no está listo.